Moscú ha reaccionado de manera sin precedentes y contundente ante las amenazas de Europa de cerrar el mar en los últimos 2 años, durante los cuales ha tenido que reaccionar con frecuencia, algo inusual para el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. En un momento, incluso se le ha colocado el nombre de Ministerio de Preocupaciones, pero, una vez más, algo ha salido mal y de boca de los diplomáticos rusos ha salido algo que solo se podría haber escuchado de la diplomacia soviética en los periodos más tensos de la historia. En respuesta a las amenazas de la OTAN de convertir las aguas del mar Báltico en un mar interior de la alianza, Rusia ha reaccionado de manera sin precedentes y contundente. ¿Hay alguna posibilidad de que la OTAN convierta las amenazas en acciones reales? ¿Y a dónde podrían llevar? La idea misma de cerrar el mar Báltico para Rusia es simplemente absurda, al igual que muchas de las acciones que Europa está tomando hoy en día. Quizás se han olvidado de la región de Kaliningrado con su acceso al mar, y del derecho internacional que establece que un país tiene derecho a aguas territoriales de hasta 12 millas náuticas. Incluso si la OTAN decide cerrar el acceso de Rusia al mar Báltico, el liderazgo de la alianza tendrá que esforzarse considerablemente, ya que existen los estrechos de Skagerrak y Kattegat que conectan el mar Báltico con el océano mundial. Cerrarlos no será posible sin revisar el derecho internacional y desarrollar nuevas convenciones. Y Rusia, como país del Báltico, vetará cualquier cambio posible. Aunque la situación en torno al mar Báltico a fines de octubre se ha calentado tanto que el líder letón ha anunciado planes de discutir con la OTAN la posibilidad de cerrarlo para los buques rusos si se confirma alguna responsabilidad de Rusia o de otro país. Sin embargo, es poco probable que sea otro país, diría que, en mi opinión, se discutirá la cuestión de cerrar el mar Báltico para todos los barcos rusos, explicó Edgar Rinkevich, pero Europa continúa con tonterías. Como Putin llamó a las acusaciones de la Federación Rusa de estar involucrada en la fuga en el conector báltico, la paciencia de los diplomáticos rusos se agotó y el tono en el que habló el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Alexander Grushko, en Verona, cuando se tomó la decisión en la OTAN, y los estrategas lo entienden perfectamente. Cerrar el mar Báltico para Rusia significa cerrar el mar Báltico para todos. Nunca se convertirá en un mar interior de la OTAN. Son términos figurados que utilizan los políticos ligeros, agregó Grushko. Todos los intentos de convertir el mar Báltico en un mar interior de la OTAN podrían, de hecho, significar una declaración de guerra, y esto, como entenderá, ya es una situación completamente diferente con todas las consecuencias que conlleva. Por lo tanto, advertimos que las consecuencias serán graves en términos de comunicaciones, comercio y otros aspectos. Creo que la diplomacia rusa ha advertido a todos, incluidos los países bálticos, Finlandia y todos los países que bordean el mar Báltico, expresó su opinión el capitán de primer rango Vasily Dendan. En cuanto a las pretensiones de Europa sobre el Báltico, dijo: diré mi palabra al respecto. Hoy no son las circunstancias adecuadas para este asunto. Responda a otra pregunta antes de esto. ¿Encontrará a alguien en Europa lo suficientemente desesperado como para intentar verificar esto? ¿No sería más fácil creer que los países del Báltico perderán el acceso al Báltico antes que Rusia? Retire su dinero chino. Desde el 12 de octubre, las empresas europeas deben notificar la participación de estados extranjeros en la adquisición de activos y en operaciones relacionadas con repuestos de automóviles, dijo Vesely Koltasov, economista y director del Instituto de Nueva Sociedad. Entre Estados Unidos y China no hubo un comercio completo porque estos países pudieron llegar a un acuerdo. Pero para Pekín, la Unión Europea es un interlocutor más complicado. Precisamente porque Bruselas no es un jugador independiente, no tiene su propia posición. Solo transmite la posición estadounidense. Y para Estados Unidos, expulsar a China de Europa es muy beneficioso. Las restricciones impuestas a las empresas chinas hoy son solo el primer paso. Ursula von der Leyen ya ha hablado sobre la necesidad de retirar los bienes chinos del territorio de la Unión Europea, y muchos funcionarios de la UE estarán trabajando en ello. Está sucediendo algo similar a lo que ocurrió con los recursos energéticos rusos. La expulsión del mercado a favor de empresas
empresas estadounidenses. Gradualmente, los comisarios europeos se moverán hacia la eliminación de la presencia de bienes chinos en su mercado, bajo el pretexto de apoyar sus propias empresas. Es muy probable que pronto veamos medidas restrictivas en segmentos enteros de la producción. Como señaló Koltasov, es posible que, en el futuro cercano, la inversión de China en aerogeneradores sea objeto de atención. En la UE, aquí ha dado en el clavo. Llamar normal a lo que está sucediendo en el mercado europeo de la energía eólica es difícil. A mediados de la primavera de este año, los líderes de la UE acordaron instalar 120 gigavatios de instalaciones eólicas marinas para 2030. En áreas marinas del norte, esta capacidad es 4 veces mayor que la actual. Pero hay un problema: la construcción de nuevos aerogeneradores avanza demasiado lentamente, con alrededor de 7 gigavatios de nueva capacidad por año. Además, están surgiendo problemas en la industria que amenazan incluso estos ritmos de crecimiento. Por ejemplo, en el juego sinérgico alemán, se quejan de fallas en las cadenas logísticas y de los altos costos de los subsidios gubernamentales. El fabricante danés de aerogeneradores, Vestas, anunció en abril su primera pérdida anual en una década, de 1,68 millones de dólares en 2022, declarando que sus ventas el año pasado cayeron aproximadamente un 7%. Siemens Energy, que incluye a Sinergia, informó una pérdida neta de 943 millones de dólares. Otro gigante de la industria eólica, la danesa Ørsted, informó una ganancia operativa más baja de lo esperado para abril a junio de 2023, sin incluir nuevos socios, de 8% en comparación con el año anterior, hasta 4,895 millones de dólares. En resumen, si en años anteriores las grandes empresas dedicadas a la producción de aerogeneradores y su instalación en Europa constantemente contaban con un crecimiento de ganancias del 17% al año, considerando lo normal, ahora o se está reduciendo o las empresas están incurriendo en pérdidas. El problema radica en que los principales fabricantes de aerogeneradores en Europa, para cumplir con el cronograma de instalación de 120 gigavatios de nueva capacidad para 2030, deben construir instalaciones más potentes, no menos de 12 megavatios cada una, y para esto se necesita más dinero. Las enormes estructuras requieren soluciones tecnológicas más caras. Construir aerogeneradores más pequeños no es económicamente viable. En Europa, ya no hay lugares vacíos donde estas construcciones sean rentables dadas las inversiones necesarias. La analítica de la empresa STEP, en junio, incluso declaró que la UE debe adoptar otro plan de ayuda financiera para la organización de la producción de grandes aerogeneradores antes de 2024. De lo contrario, el objetivo de 120 gigavatios de instalaciones eólicas marinas para 2030 fracasará. Y simultáneamente con todo esto, el capital chino entra en el mercado europeo y ofrece sus soluciones. Propone construir aerogeneradores, a pesar de todos los problemas con los que no pueden lidiar sus colegas europeos. ¿Por qué sucede que las empresas de la RPS no sufren los mismos problemas que las empresas de la UE? En resumen, China es el líder mundial en la energía eólica, que hoy tiene las mejores soluciones tecnológicas, la cartera de pedidos más grande y una base de materias primas más barata para sus empresas, incluyendo metales de tierras raras y mucho más. Según datos de Wood Mackenzie, para los primeros 6 meses de 2023, de los 69 5 GW en todo el mundo, China representó 44 gigavatios.